Amén. Podemos sentarnos, hermanos, por favor. Pues estamos en esta campaña, ¿verdad? Seguimos con nuestra campaña. Esta es nuestra cuarta semana que tenemos esta campaña radical, ¿verdad? En la cual hemos hablado qué es ser un cristiano. Un cristiano radical no es un cristiano maduro. Un cristiano radical no es un tipo de... Gracias. No es un tipo no es un tipo de cristianismo místico. Un cristiano radical es el auténtico cristianismo. Cuando alguien ha venido realmente a Cristo Jesús, se convierte en un cristiano radical. No hay un cristianismo light dentro de la Biblia. No hay un cristianismo a medias. Ya vimos varios sermones, llevamos con este va a ser el cuarto, 3 sermones, donde Jesucristo nos habla y nos dice que si no estamos dispuestos a cumplir las condiciones, mejor no le sigamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos, Señor, deja que primero entierre a mis muertos, a mi padre? Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Señor, deja que el primero reciba mi herencia. Nadie que pone la mano en el arado y voltea atrás es digno de mí. Señor, ¿dónde moras? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces empezamos a ver todas esas partes que involucran un cristianismo radical. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El que quiera salvar su vida, es decir, vivir su vida a su manera, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a encontrar. Jesús siempre fue muy radical con la gente que lo quería seguir. Jesús no buscaba cómo encontrar seguidores a cualquier forma. Jesús siempre les indicaba el precio de seguirlo. Y nosotros tenemos que ver eso dentro del cristianismo. Y hoy empezamos con este salmo y decimos, bueno, ¿qué trae este salmo? ¿Qué tiene de radical este salmo? Bueno, pues este salmo tiene muchas cosas que vamos a desglosar y vamos a ver. Y le han titulado a este sermón, ¿verdad? Dios nos bendice para que seamos de bendición. ¿Sí? Dice David Platt, el mensaje del cristianismo bíblico no es Dios me ama, punto y aparte, como si fuéramos el objeto de nuestra propia fe. El mensaje del cristianismo bíblico es Dios me ama para que yo dé a conocer entre las naciones su camino, su salvación, su gloria y su grandeza. ¿Verdad? Eso dice el doctor David Platt. Es decir, hoy en día, hermanos, se está predicando un evangelio centrado en el yo. Se está predicando hoy en día un evangelio donde el ser humano, donde nosotros somos el centro y Dios gira alrededor de nosotros. Y eso es un evangelio equivocado. Eso es un evangelio totalmente equivocado. Dios me ama, es cierto, pero no es el centro del evangelio, no es la esencia del evangelio, no es lo primordial del evangelio. Los que han venido y los viernes a tomar el estudio de la epístola a los Efesios, hemos visto que el punto principal por el cual Dios nos salvó es ¿cuál, hermanos? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Qué dice Efesios 1:5, por favor? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el centro principal. Dios nos salvó para su gloria. Y ese es el punto principal del evangelio. Efesios 1:12 también lo dice. Por favor, búsquenlo. Y quien lo tenga rápido lo lee, por favor. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahí está, ¿verdad? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el punto principal. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Ahí está, ¿verdad? Nos llamó, ¿por qué? Por su gloria y excelencia. También Pedro está hablando de lo mismo. El punto principal de la salvación no somos nosotros. El punto principal de la salvación es su gloria. Y sí, dentro de su gloria involucra el amor que ha mostrado para con nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto que Dios nos ama, pero no es el centro, hermanos. No puedes centrarte en ti mismo. Dios nos ha salvado para que nosotros propaguemos su gloria. Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuiste llamado? Para anunciar. Para anunciar el Evangelio, para anunciar lo que realmente ha sucedido en tu vida, para anunciar que tú antes eras un vil pecador y Dios tuvo misericordia de ti y te salvó y te rescató. Hoy en día vemos a muchos que están por ahí diciendo, es que Dios me ama y Dios tiene algo especial para mí y Dios, y hacen como que el centro, como que Dios está así con ellos. Ay, no le va a pasar algo a mi hijito. No, hermanos. El centro de nuestra salvación es la gloria de Dios. Es más, Jesús vino aquí, sí, para salvarnos, pero en primer lugar vino para cumplir la voluntad del Padre. Esta es la esencia de nosotros. Nosotros hemos sido salvados para darle gloria a Dios. Nosotros hemos sido salvados para vivir para la gloria y anunciar esa gloria a los que están en tinieblas. Y si nosotros vemos el Salmo está diciendo, ¿verdad?, que Dios nos ha bendecido y todo para anunciar a las tierras, para anunciar a las naciones, para llevar esa gloria que nosotros tenemos. Dios escogió a Israel con propósitos especiales, pero uno de ellos era que el nombre de Dios fuese anunciado en todas las naciones alrededor, para que eso le traiga gloria a Dios, para que eso le glorifique. Nosotros hemos sido salvados, hermanos, para su gloria. No centremos el Evangelio en nosotros. Por eso, como les decía el viernes, no podemos predicarle a la gente, mira, tú eres bueno, pero solo te falta Cristo. Como si Cristo fuera, por ahí decía el doctor Paul Washer, la cereza del pastel, ¿verdad? Oh, es que, mira, solo te falta Cristo. No, si no tienes a Cristo, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Sin Cristo eres un vil pecador, un rebelde, un desleal a Dios. Eres enemigo de Dios, dice la palabra. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Tú sin Dios eras un pecador, tú sin Dios eras un rebelde, tú sin Dios eras un enemigo de Él. Pero Dios tuvo misericordia de ti y te salvó para su gloria, para que tú lleves esa gloria a otros. Para que tú transmitas esa gloria a otros. Para que tú hables ese evangelio que trae salvación y vida eterna a otros. Dios quiere eso. ¿Se acuerdan cuando vimos Efesios 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Nos bendijo. Tú ya has sido bendecido con toda bendición espiritual. Tú ya has sido toda bendición Dios espiritual, Dios ya te la ha dado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Transmitir esas bendiciones espirituales a otro, predicándole la verdad de Dios, predicándole el evangelio de salvación, hablándole de Cristo para que él también pueda recibir esas bendiciones de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Nosotros podemos llevarle a otros esas bendiciones de Dios,
la bendición más grande, la vida eterna, a través del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Dios nos salva para que seamos de salvación a otros. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, por favor. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Amén. Esto es lo que Jesús quiere de nosotros, que vayamos y hagamos discípulos. Que vayamos y hagamos discípulos. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Eso es lo que Dios quiere. Para eso Dios nos salva. Para que nosotros hoy en día, en base a la gratitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros vayamos y hablemos a los otros. No hay otro medio de salvación, no hay otra forma, solo a través de que tú vayas y le prediques a otros este Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que Dios está diciendo que se pueden reconciliar con Él si creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El Evangelio el cual proclama la reconciliación. El pecado ha separado al hombre de Dios, pero Cristo hoy puede unirlo otra vez. Mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario, como cantamos ahorita el himno. Y Él puede entonces cambiar las vidas y hacer una reconciliación. Dios ha puesto ya el acta de la reconciliación, y esa acta es que si tú crees realmente en el Señor Jesucristo, en el señorío sobre tu vida de Cristo, y le entregas tu vida a Jesús como dueño y Señor de ti, entonces tú eres salvo, dice la Escritura. ¿Se acuerdan el carcelero de Filipos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. Y esa es la proclamación que nosotros tenemos que ir. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y por qué Pablo decía no me avergüenzo del Evangelio? Porque Pablo ya había sufrido latigazos, ya había sufrido, ¿verdad?, cárceles, ya había sufrido naufragios, ya había sufrido hambres, sufría persecución. Y sin embargo Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es el único medio que Dios ha dado para salvar al perdido. Por cuanto a los hombres no quisieron la sabiduría de Dios, a Dios le ha agradado salvar, dice Pablo en Corintios, por la locura de la predicación. Por esa locura de predicar. Es la única manera. Y Dios te ha salvado a ti para que tú vayas y prediques ese Evangelio. Para que tú vayas y hables a los perdidos. Por eso Dios nos ha salvado. Hechos capítulo 8, versículo 4, por favor. Ahí está, ¿verdad? Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tenemos, hermanos, que predicar a Cristo. Hay mucha gente allá afuera que se está perdiendo y no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te salvó, que es anunciarle a esas almas que Cristo hay vida eterna. Cada día cientos de almas se van al infierno. Cada día cientos de almas se van sin una esperanza de salvación.
a una condenación eterna, a un lugar de sufrimiento, de tormento, a la ira eterna de Dios, sin opción de salir. Dios nos manda, vayan y prediquen, vayan y hablen. Para eso los salvé, para que anuncien mis virtudes, para que anuncien mi gloria, para que lleven mi luz a los que están en tinieblas. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Decía por ahí un doctor en teología, la cabeza no se puede mover si el cuerpo no se mueve. Necesitamos movernos, hermanos, e ir al mundo perdido, e ir a los que están en necesidad, e ir a los que están padeciendo, para mostrarles la grandeza de la gloria de Jesucristo. No hay esperanza ni para el rico ni para el pobre. Ambos irán al infierno si no se arrepienten. El infierno no es un mito, es una realidad. Muchos cristianos intelectualmente aceptamos que el infierno es real, pero no lo creemos con el corazón, porque si lo estuviéramos creyendo con el corazón, ya estaríamos hablándole a la gente de Jesucristo, porque no hay otra opción. ¿Sabes? Quiero decirte algo, tu familiar, si no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, se va a ir a ese lugar de tormento. Dios nos ha anunciado para llevar esa salvación. Jonathan Edwards, el gran teólogo de los Estados Unidos, en los años 1500, ¿verdad? En el gran incendio de la ciudad de Chicago, donde miles de almas murieron a causa del incendio de esta ciudad. Jonathan Edwards se derrumbó ante Dios, ahí viendo la ruina de esa ciudad, y le pidió misericordia a Dios, y le dijo a Dios, perdóname, porque estas almas se fueron al infierno, porque yo no les prediqué. Oímos de sucesos que pasan en Oaxaca, en Chiapas, en el DF, temblores, Michoacán, cientos de muertes y todo, y no nos conmueve. Dios no nos salvó para venir aquí, hermanos, nada más sentarnos, pararnos, cantar, escuchar la palabra e irnos y regresarnos a nuestros hogares y ¡pum! Dios no nos salvó para eso. Dios nos salvó para ser de bendición a otros. Dios nos salvó para hacer luz a los demás. Ese es el fin primordial de nosotros. Estamos aquí porque en el cielo no vamos a evangelizar, hermanos. Es aquí donde podemos evangelizar. Es aquí donde nosotros somos portadores de la palabra de Dios y somos de bendición. Llevamos bendición, llevamos vida eterna a través de la predicación del Evangelio. Tenemos que tomar esto muy en serio, hermanos. Dios nos bendice para ser de bendición. Es más, cuando tú pasas por una tribulación, una angustia, Dios te consuela, no para que seas un mimado, sino para que tú consueles a otros que están pasando por lo mismo que tú ya pasaste. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4, por favor. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está, ¿verdad? ¿Para qué eres consolado? Para consolar a otros. No eres consolado porque eres su preferido. No eres consolado porque Dios te tiene muy especial a ti. Tú eres consolado para que tú sirvas de consolación a otros. Tú eres restaurado para que sirvas de restauración a otros. Necesitamos entender esto, hermanos. Cualquier cosa que pasemos, Dios la tiene para que nosotros vayamos y ayudemos a otros. Dios nos bendice. Si Dios nos bendice,
es para bendecir. No es para que finquemos nuestra esperanza aquí en la tierra. No es para que pongamos nuestros ojos aquí en la tierra. Es para ser de bendición a otros. Es para ayudar a otros. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 25, versículo 15? No vamos a leer todo porque nos llevaríamos mucho tiempo. Pero Mateo 25, 15. Ahí está, ¿verdad? Dios le da a un hombre 5 talentos. ¿Y ese hombre qué hizo? Los multiplicó. Y le regresó al Señor 10 talentos. Dios lo bendijo y él utilizó esa bendición para bendecir a su Señor y regresarle el doble. Al que le dio 2 también lo multiplicó e hizo 4. Pero aquí viene lo que sucede a muchos de nosotros. Dios te ha dado un talento y tú lo has enterrado porque no quieres ser de bendición para otros, porque quieres preservar tu talento para ti, porque quieres preservar tu bendición para ti, porque quieres vivir para ti y no para la gloria de Dios, y por lo tanto ese talento no produce nada. Y cuando llegues a la presencia del Señor, Él te va a decir: siervo malo y negligente, te di todas esas bendiciones para que las invirtieras en mi reino, para que sirviera de proclamación, de expansión del reino de Dios a los perdidos, al necesitado, al huérfano, a la viuda. ¿Y tú qué has hecho? Lo escondiste para ti mismo. Por eso Jesús dijo: haceos tesoros en el cielo. No se hagan tesoros en la tierra. Necesitamos entender esto, hermanos. Miren, hermanos, muchos misioneros hoy en día se están regresando. Se están regresando de los lugares inhóspitos, de los lugares donde el evangelio no ha florecido. Se están regresando porque no tienen sustento, no hay financiamiento de las iglesias, no hay financiamiento de las denominaciones, y se están regresando porque no hay y no tienen para sustentar a su familia, y están dejando a esa obra en oscuridad y en tinieblas. ¿Tú crees acaso que Dios no nos va a pedir cuentas de todo eso? Cuando Dios nos bendice es para bendecir. Cuando Dios te da una bendición, es para bendecir. Y cuando tú bendices, Dios te bendice. Fíjense, al que le dio 5 talentos, produzco 10. Al que le dio 1 no produjo nada, y el Señor le quitó el talento. ¿Y qué hizo con ese talento? Se lo dio al que produjo más. En la eternidad, esperemos que ninguno de nosotros sea de ese 1, o de que tenga 5 y los enterró para quedárselos, para vivir seguro, cómodo. Porque en la eternidad, cuando lleguemos al trono blanco, no al trono blanco, perdón, al tribunal de Cristo, y el Señor diga: a ver, muéstrame tus talentos. Te di tantos, muéstrame, ¿cuántos produjiste? Y que le digas: bueno, Señor, es que yo pensé que me los diste para que pues, yo los disfrutara, Señor. Yo pudiera invertirlos ahí en el mundo, Señor, y pudiera yo disfrutar de la vida, y pudiera yo vivir a mi manera, viviendo el José Alfredo Jiménez, ¿verdad? A mi manera. Pero sigo siendo el rey. Y el Señor Jesús va a decir: siervo malo y negligente. ¿Cuántos talentos te ha dado el Señor? ¿Cuántas bendiciones te ha dado el Señor? ¿Y cuánto has ocupado para su reino, para su gloria, para expandir el evangelio, para llevar a otros? El salmista está orándole a Dios bendición, pero para bendecir a otros. Dios nos habla igual.
podemos ser bendecidos, pero para bendecir a otros. ¿Cierto o no, hermanos? Y lo digo también por un servidor. Nos cae un buen dinero y ¿en qué pensamos? En cómo arreglar nuestra casa, en los viajes de vacaciones, a dónde nos vamos a ir. Y si nos cae una buena lana, ya estamos pensando en Cancún, ¿verdad? En unos 3 o 4 días. Y estamos pensando en todo eso y nunca cruza por nuestra cabeza invertir para que el evangelio sea llevado, mandarle un dinero a un misionero que está en necesidad, mandarle un dinero a una persona que está en necesidad. Eso no se nos ocurre cuando Dios nos manda una bendición. ¿Sí o no, hermanos? Dios nos bendice para bendecir, no para acumular, sino para bendecir. Nuestra vida aquí es pasajera. En cualquier momento nos podemos ir. Y dice que el Señor Jesús: oh necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y estás preparado? Y todo lo que fincaste, ¿a quién se le va a quedar? Es más, lo que logramos hacer aquí no es seguro. Puede venir un golpe militar, puede venir una devaluación, puede venir una invasión, puede venir muchas cosas, hermano, y que te quedes sin nada. Pero lo que tú inviertas para el reino de Dios, eso no lo pierdes nunca jamás, porque lo estás invirtiendo en la eternidad. ¿Qué estamos haciendo para expandir el reino? Nosotros tenemos que compartir con los necesitados. Efesios 4:28, por favor. Ahí está, ¿verdad? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Es la función de nosotros, hermano. Ese es un cristianismo radical, porque para vivir esto sí se necesita realmente creer que Dios es real. Sí se necesita realmente creer que Jesucristo es real. Porque si no vas a decir que loco estoy. No, primero yo y luego los demás. Primero mi comodidad y luego los demás. Y el Señor dice: no, tienes que compartir. Yo te estoy bendiciendo para que compartas con el que padece necesidad. Tenemos que nosotros, cuando seamos bendecidos, invertir en el reino de Dios, hermanos. Invertir en el avance de la obra. El Señor Jesús, siendo el Señor, siendo Dios mismo, se sustentaba con ofrendas, hermano. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, por favor. Ahí está, ¿verdad? Y Juan 12, 4, 6, y ahorita voy a enlazar los dos. Juan 12, 4 al 6. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahí está, Jesús tenía una bolsa de ofrendas. Jesús, la gente lo apoyaba económicamente y eso sustentaba el ministerio de Jesús. Judas, que era el tesorero, ¿verdad? Le gustaba el dinero y metía la mano ahí y se echaba una lana acá a su bolsa. Es lo que está diciendo ahí. Pero vean lo que Jesús está diciendo. Vean lo que Jesús está hablando.